días, un saludo. Vamos a continuar nuestra materia de Química Orgánica 1 y hoy día vamos a comenzar ya a hacer las reacciones y la química propiamente dicha del carbono, llamado también química orgánica o química del carbono, como aquí tenemos en el título, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora ya era un repaso de química general. Algunas cosas hemos aprendido, pero en general era lo que ustedes ya habían visto en colegio y en los primeros cursos de la universidad. Ya no hemos hecho cálculos de fórmulas moleculares o de pesos moleculares, que ustedes ya saben cómo obtener. Eso lo han hecho por varias gestiones, tanto en el colegio como en la universidad. Entonces, entramos directamente ya a estudiar la química del carbono. Entonces, en la química del carbono, antes se la conocía química orgánica porque se suponía que todos los productos que provenían de organismos vivos eran este tipo de moléculas que eran, digamos, con átomos de carbono, y la llamaron química orgánica. Es más o menos de la misma edad que tiene la química como ciencia, pero en algún punto se sintetizaron algunos compuestos a partir de moléculas que no provenían de organismos vivos. Una de las primeras moléculas fue la molécula de la urea, y a partir de ese momento que ya la urea y algunas otras más fueron sintetizadas, entonces se hizo ya digamos, se abrió un mundo porque ya se podían sintetizar moléculas que provenían de organismos vivos, ya se las podía sintetizar y se hizo ya todo un mundo de, como les digo, de compuestos, de reacciones y de aplicaciones de la química del carbono. Entonces nosotros vamos a estudiar en este semestre parte de eso, bastante limitado por supuesto, pero el carbono y su química son enormes, ¿no? Podemos tener compuestos que tienen compuestos lineales que tienen carbono, enlace simple carbono-carbono, o tienen carbono triple enlace, o tienen doble o triple enlace, que también pueden formar ciclos, que pueden tener grupos funcionales diferentes, pueden ser moléculas grandes, pequeñas, y participan siempre en las biomoléculas, como los carbohidratos, los aminoácidos, las proteínas que tenemos en los organismos vivos, en las plantas, en los animales, en las personas, y es todo en base al carbono, ¿no? Los polímeros también, polímeros sintéticos, polímeros naturales que tienen una aplicación industrial inmensa, también son productos de la química del carbono. Los superconductores, los fluorenos y toda una gama de superconductores también son compuestos de carbono, y el carbono en realidad es tan versátil que puede tener cadenas ramificadas, puede tener hélices como los ácidos nucleicos o las proteínas que forman hojas plegadas, forman ovillos, es decir, forman una cantidad de estructuras lindas. Y entonces la química del carbono es riquísima y tiene una gran ventaja. Sin embargo, también la química del carbono produce compuestos bastante, por no decir demasiado tóxicos, venenosos, como el benceno y sus derivados, como otro tipo de compuestos que realmente son dañinos tanto para las personas, los animales, como para el medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros como químicos debemos tratar de dar el mejor uso al conocimiento que vamos a ir adquiriendo sobre la química del carbono. Entonces ya comenzamos. Hoy día vamos a avanzar algunas cosas, algunos conceptos, para que ya podamos ir rápido con nuestras reacciones de compuestos de carbono. Como hemos hablado de cadenas lineales, cadenas ramificadas, entonces vamos a empezar por una cadena lineal que tiene un compuesto orgánico, normalmente de un esqueleto, como lo estoy escribiendo aquí, como un esqueleto lleno de carbonos. Entonces, fíjense, es una cadena lineal y que tiene unas ramificaciones con otros carbonos. Cada carbono, ya sabes, se va a enlazar a 4 átomos diferentes, si es que tiene un enlace sencillo, y ahora lo estamos poniendo de esa manera. Y aquí puede haber otras cosas más, aquí puede haber otras cosas más. Entonces, cuando tenemos este tipo de moléculas, nosotros vamos a definir
4 tipos de carbono que se presentan en la cadena. Esta es una cadena ramificada porque tiene estas ramas que salen de la cadena principal. Ustedes ya saben en nomenclatura leer y a escribir moléculas con cadenas lineales, probablemente inclusive ya con cadenas cíclicas y por supuesto ramificadas. Entonces, vamos a definir 4 carbonos. Aquí tengo 4 colores, un carbono negro, un carbono azul, carbono rojo, carbono verde. Entonces, cada uno está situado en un lugar específico de la cadena y tiene un comportamiento que luego digamos, a trascender en las reacciones químicas, en la reactividad del compuesto, en la velocidad del compuesto, en el producto que se va a obtener. ¿Ya? Entonces, definimos a todos los carbonos negros que estamos aquí dibujando en esta cadena, que solo se unen a un carbono y lo demás es a hidrógeno, se lo llama carbono primario. Y su abreviación más o menos es así, primario, ¿no? Entonces aquí tenemos el carbono, están en la punta, por supuesto. Aquí tenemos un carbono primario, aquí tenemos otro carbono primario. Este carbono rojo está unido a 2 carbonos primarios y el carbono verde a un carbono primario. Entonces, el carbono primario es un carbono que está unido únicamente a un carbono y lo demás hidrógenos. Luego tenemos el carbono secundario, que lo hemos pintado de color azul. Fíjense aquí yo tengo 2 carbonos secundarios. ¿Qué quiere decir? Que este carbono azul está unido a 2 carbonos. Este carbono está unido a 2 carbonos. ¿Ya? Cualquiera que fuera carbonos primarios, secundarios, terciarios, pero está unido a 2 carbonos y a 2 hidrógenos. Entonces, el carbono azul lo hemos pintado como carbono secundario. Después tenemos el carbono verde, que está unido a 3 carbonos, al carbono rojo y a 2 negros en este caso, en este ejemplo, ¿no? Entonces, como los carbonos no tienen colores ni mucho menos, entonces el carbono terciario es un carbono que está unido a 3 carbonos y un hidrógeno. Entonces tenemos carbono terciario o su abreviación terciario. Y tenemos finalmente un carbono rojo acá que lo hemos llamado carbono cuaternario porque está unido a 4 carbonos. Está unido a 2 carbonos negros, un verde y un azul en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, en cualquier molécula orgánica que nosotros se nos presente o tengamos que trabajarla, entonces van a ver, por lo menos van a ver unos 2 carbonos de este tipo, ¿no? Entonces, en esta cadena ficticia, solamente hemos puesto para que ustedes puedan identificar dónde se encuentran este tipo de carbonos. Ahora, ¿qué es la importancia? La importancia es que cuando un reactivo ataca a la molécula, sabe a dónde atacar, no ataca a cualquier parte y se choca con quien sea. La molécula atacante o el reactivo escoge normalmente, hablando en términos así muy domésticos, dónde va a ir. ¿Ya? Ataca a un determinado carbono. Entonces, ahora con la ruptura del carbono, nosotros vamos a ver cuál de estos carbonos es más reactivo, cuál produce mayores rendimientos o hace que se acelere la reacción o hace que sea bastante lenta la reacción. Entonces, la definición, por favor, los carbonos primario, secundario, terciario y cuaternario. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito lo que hemos visto en las anteriores clases sobre la ruptura del enlace. Hemos dicho que para que ocurran reacciones químicas tienen que romperse enlaces entre átomos y formarse nuevos enlaces de los átomos para formar moléculas. Entonces vamos a hacer ahora ya con un compuesto completo que es el etano. Entonces tenemos CH3 y nosotros vamos a romper el enlace de la siguiente forma, ¿no? Cuando nosotros le damos una cantidad de energía elevada como es la radiación ultravioleta o una alta temperatura, entonces lo que se produce es una ruptura homolítica. Se parte de esta manera el enlace y tenemos 2 especies que son neutras pero que tienen por lo menos un electrón desapareado. O también puede haber aquí entre carbono e hidrógeno el mismo tipo de ruptura, una ruptura homolítica.
a estas especies que no son cargadas, pero que tienen un átomo que está desapareado, se las conoce como los radicales libres. Los radicales libres son altamente energéticos, son inestables, entonces buscan cómo enlazarse nuevamente y son realmente de alta energía. Entonces nosotros tenemos la abreviación ahora, luego vamos a ver exactamente qué significa el R, pero ponemos el radical o el R con un puntito, ese es un radical libre. Entonces, en la estabilidad que tienen estos radicales libres, cuando se forman, entonces aquí tenemos dos carbonos primarios, pero supongamos que tengamos carbonos primarios, secundarios o terciarios, como hemos visto hace un rato. Entonces los más estables, los que se forman más rápido y los que son mejores son los radicales libres terciarios. Luego vienen en estabilidad los radicales libres secundarios y finalmente los radicales primarios. Entonces aquí vemos la importancia de conocer bien el tipo de carbonos que tienen una determinada molécula, ¿no? Entonces cuando viene un ataque, nosotros vamos a ver que va a atacar al carbono terciario, si es que hubiera, en vez de a uno secundario y de uno primario. Los radicales libres secundarios van a ser más estables que los primarios. Entonces, si tenemos aquí un radical, que es un propano, por ejemplo, entonces la ruptura va a ser en el carbono 2, el ataque va a ser al carbono 2. Entonces, eso es lo que encontramos cuando hacemos ya la ruptura homolítica en moléculas que las llamamos moléculas orgánicas. Ahora recordamos en realidad el otro tipo de ruptura de enlace, que es la ruptura heterolítica. Entonces igualmente tenemos el etano, pero ahora con otro tipo de condiciones de solvente, de temperatura. Lo que hacemos es romper el enlace carbono-carbono y lo hacemos de esta forma, si quieren, desigual. Entonces esta primera parte del etano, el carbono 1, si quieren llamarlo, va a cargarse positivamente porque va a perder el electrón que tenía. Y más bien el otro lado, el otro carbono, va a ganar ese electrón y va a tener una carga negativa. Entonces, esta se llama ruptura heterolítica. Hetero es diferente, ¿verdad? Entonces, a estas especies cargadas positivamente se las llama carbonadas, se las llama carbonio, y antes se las llamaba carbocatión. Entonces, a lo mejor encuentran en alguna parte de la literatura carbocatión y tienen la carga positiva. Y a las especies cargadas negativamente se las llama carbanión. Entonces, cuando tenemos una ruptura heterolítica, vamos a generar carbonios y carbaniones. En el curso, nosotros en este curso, vamos a utilizar dos tipos de estados intermedios. El primero vamos a radicales libres, con eso vamos a empezar la materia, y el otro tipo de intermediario que vamos a utilizar son los carbonios. Cuando hagamos química orgánica 2, entonces ahí vamos a utilizar carbaniones más. ¿Ya? Entonces, por el momento nos olvidamos de los carbaniones y nos ocupamos de los carbonios y de los radicales libres. Ahora, aquí lo estamos poniendo un R con su carga positiva. Los carbonios terciarios, al igual que los radicales libres terciarios, son más estables que todos. Luego vienen en estabilidad y en formación, ¿no? Se forman mucho más, en mayor cantidad, son más rápidos, etc. Luego vienen los carbonios secundarios, los carbonios primarios y finalmente el carbonio, que es el metilo, que es el menos estable de todos. Entonces, con estas cosas vamos a comenzar ya en la siguiente clase el tema de los hidrocarburos y ya vamos a poder nombrarlos, saber qué cosa es el R y ya establecer un mecanismo de reacción. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me.